Definición del tema. El proceso metacognitivo es un término usado para nombrar a una gama de operaciones, actividades y funciones cognitivas. Son ejecutadas por una persona mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar información. A la misma vez se hacen posible con esta dicha. En nuestro video se hará mención de los siguientes puntos: metacognición, evolución histórica del concepto, los procesos metacognitivos en la comprensión. Metacognición. Metacognición es un término. En nuestro video se hará mención de los siguientes puntos: metacognición, evolución histórica del concepto, los procesos metacognitivos en la comprensión lectora, componentes de la metacognición, conocimiento y habilidades metacognitivas, importancia de la metacognición en la educación, estrategias metacognitivas. Metacognición. Metacognición es un término que se utiliza para designar una serie de operaciones, actividades y funciones llevadas a cabo por una persona, mediante un conjunto interiorizado de mecanismos intelectuales que le permiten recabar, producir y evaluar información. A la misma vez, esto hace posible que dicha persona pueda conocer, controlar y autorregular su propio funcionamiento intelectual. La metacognición sería la conciencia de cómo se produce el pensamiento, la forma de cómo se utiliza una estrategia y la eficacia de la propia actividad cognitiva. Aquí se incluye la conciencia y el control. La toma de conciencia va desde un nivel bajo, donde se utiliza un darse cuenta vago y funcional, una alta conciencia referida al pensamiento reflexivo. El control incluye la acción referida a metas que involucra la selección de una meta, el análisis de los medios y la toma de decisiones. Entonces podríamos decir la cual implica múltiples facetas además de identificar 5 grupos de conocimientos diferentes. La existencia. El sujeto conoce la existencia de los pensamientos, de los estados mentales internos, tales como la mentira, la imaginación. Estas nociones existe la diferencia entre estados mentales y comportamiento externo. El sujeto sabe que algo es verdadero, pero el sujeto dice o hace como si fuera falso. Así los estados mentales existen independientemente del comportamiento externo de los eventos del mundo físico. La distinción de los procesos. Los sujetos se comprometen en diferentes procesos cognitivos o actos de pensamiento, por ejemplo, imaginar, razonar, soñar y concentrarse. Una teoría de la mente debe hacer la distinción entre estos actos de pensamiento y aprender cuáles son los factores distintivos en tanto que procesos de pensamiento. La integración. A pesar de las diferencias entre los actos de pensamiento, todos los procesos de pensamiento no son solo similares, sino que encuentran también en interacción. Según el autor, estos aspectos deben ser considerados en una teoría de la mente. El desempeño de todo acto de pensamiento está influenciado por un número diverso de factores o variables. Por ejemplo, lo que el sujeto pueda recordar dependerá de la dificultad de la tarea, de la naturaleza del ítem y de las estrategias de memorización utilizadas. Una teoría de la mente debe integrar el conocimiento de las variables y de sus efectos específicos sobre los actos de cognición. El control cognitivo. Este aspecto considera las habilidades utilizadas por el sujeto a fin de evaluar el estado de la información con su propio sistema cognitivo. El conocimiento de los contenidos de la mente hace parte de los procesos de comprensión del sujeto sobre su cognición y sobre su concepción de la cognición misma. Hablaremos de la evolución histórica del concepto. Vamos a hablar de la meta. La meta es un prefijo griego
que denota, entre otras acepciones, las de traslación, cambio, posterioridad, transformación y compañía. Se habla de meta o metas en la vida. Para hablar de los objetivos que se pretenden alcanzar en la vida, se trata de los objetivos abstractos, aunque puede ir asociado a objetivos concretos, como por ejemplo, mi meta en la vida es ser una buena persona, así. Las metas que plantean en la vida pueden estar relacionadas con temas de solidaridad y desarrollo personal y social. Estas metas se establecen en función de aspiración y deseos personales. Normalmente se habla de esfuerzo y persistencia para poder alcanzarlas. En este sentido, las metas en la vida son los objetivos o propósitos que una persona se marca en función de sus principios y valores. La matemática. La matemática se usa para hacer referencia al estudio que se hace de los tipos de razonamiento y de demostración. Es una disciplina que designa la interpretación de una obra o texto. Es sumamente necesaria para todos, pues es una de las principales herramientas con la que los seres humanos hemos aprendido a comprender el mundo a su alrededor. Cuando somos estudiantes, como ahora, es muy común preguntarnos ¿por qué debemos estudiar matemática? Podríamos comenzar diciendo que son muchas actividades de la vida cotidiana que tienen relación con esta. Por ejemplo, administrar dinero, preparar receta de cocina, nos sirve para todo, para calcular la distancia que tenemos que recorrer para llegar a algún lugar, entre otras cosas. Bueno, y de esta manera la metacognición es un vocablo que hace referencia a lo que viene después. No obstante, la metacognición no solo expresa la idea de su acepción literal, sugiere y que pese a la apariencia no es una palabra griega, sino un neologismo producto de la ciencia psicológica contemporánea, particularmente la orientación cognoscitiva, y el cuyo origen podría ubicarse a finales de los años 60 en los estudios de Tulving y Madigan. Aquí los presento. Estos dos autores pusieron de relieve a uno de los rasgos más característicos del ser humano en su capacidad de tener memoria de su propia memoria, es decir, que cada persona está en capacidad de someter sus propios procesos memorísticos. De aquí la casi naturalidad con la que se acuñaría el término metamemoria y otros términos conexos como metacomprensión, hasta finalmente arribar a la metacognición. En este proceso, aunque destaquen algunos nombres como Flavel, no es legítimo atribuir a una sola persona la paternidad del concepto, sino es necesario recorrer el proceso desde que el concepto comienza a perfilarse hasta que se incorpora al sistema del saber. Vamos a hablar de los procesos metacognitivos en la comprensión lectora. Diríamos, hablando del proceso de lectura, que el primer componente de la metacognición comprende los conocimientos que el sujeto lector posee sobre sus procesos cognitivos en la actividad de la lectura. Cuando el lector pone en marcha estos procesos metacognitivos, expresa reflexiones que demuestren que está comprometido en un proceso de investigación, de comprensión y de autoevaluación. Tal es la afirmación de Jason. Esto introduce el segundo componente de regulación de los procesos involucrados en la actividad de la lectura. Entonces, en el ámbito de la metacognición, en la lectura, ciertos autores reconocen este tipo de metaconocimientos bajo el nombre de metacomprensión. Según Jason, los componentes de la metacomprensión son el conocimiento de los procesos y la gestión de los procesos cognitivos. Vamos a hablar del conocimiento de los procesos. El primer componente de la metacomprensión hace referencia al conocimiento que un lector posee sobre las habilidades, estrategias y recursos cognitivos necesarios para tener éxito en una tarea de lectura, y sobre la compatibilidad existente entre sus recursos y la situación de aprendizaje en la cual se encuentra
Jason sugiere y une la subdivisión de este conocimiento en 3 vías. Las voy a nombrar: los conocimientos sobre las personas, el conocimiento sobre la tarea y los conocimientos sobre las estrategias. En los conocimientos sobre la persona se trata del conocimiento del lector sobre sus recursos, sus límites cognitivos, sus intereses y su motivación, pero será necesario considerar que la percepción de sí como lector es una confluencia de las demandas de los padres, de las actitudes de los resultados escolares pasados. En consecuencia, una percepción que puede ser sobreestimada o subestimada. La segunda es los conocimientos sobre la tarea. Estos son los conocimientos que el sujeto tiene sobre las exigencias de la tarea, así como los conocimientos sobre la mejor manera de aprender un material partiendo de su organización y de su naturaleza. El tercero y último son los conocimientos sobre las estrategias. Se refiere a la conciencia del lector sobre las estrategias eficaces para responder a una tarea. Ahora vamos a hablar sobre la autogestión de la comprensión. El segundo componente de la metacomprensión descansa sobre la habilidad del lector para utilizar los procesos de autorregulación. Evidentemente, todo trabajo de autorregulación o control implica el papel de un lector muy activo y comprometido con la tarea por realizar. En el campo de los procesos de control, Mazzini distingue 2 modos de control: un control a distancia y el otro control que se efectúa mientras la actividad está en curso. En el primero, se trata de la evaluación que realiza el sujeto de una situación sobre la base de las informaciones que él ya posee, eligiendo las estrategias antes de la ejecución de la actividad cognitiva. Y el segundo y último define el control que ocurre durante la actividad cognitiva. Los componentes de la metacognición. Como se sabe, existen diferentes posturas sobre los componentes y procesos de la metacognición. Por ejemplo, Brown se centra en la importancia del control metacognitivo y de los factores del control de los procesos, y se entiende a la metacognición como la regulación y el control del conocimiento en situaciones del aprendizaje. El proceso metacognitivo consta entonces de 2 momentos fundamentales: el de predicción, anticipación y descubrimiento, y el de organización, evaluación y control. Flavel, un autor reconocido en este campo, describe la metacognición con 2 bases. El saber acerca de la cognición es como la conciencia de la necesidad de aprender y está influido por el conocimiento sobre variables relevantes que comprenden las características de los sujetos que aprenden, las particularidades de una tarea cognitiva y el uso de estrategias para realizar una tarea. En la regulación de la cognición, esto implica el uso de estrategias tales como la planeación de nuestros movimientos, la verificación de los resultados, la evaluación de la efectividad, la validación y modificación de nuestras técnicas de aprendizaje. El conocimiento y las habilidades metacognitivas. La metacognición es caracterizada por Brindrich como una capacidad de orden superior que permite dirigir y regular los procesos cognitivos, afectivos y motivacionales para lograr un objetivo específico. Esto implica 2 componentes dentro de este tema, los cuales son conocimiento y habilidades. 1. El conocimiento metacognitivo. Esto se refiere al conocimiento declarativo sobre estrategias de aprendizaje, el conocimiento procedimental acerca de cómo utilizar estas estrategias y el conocimiento condicional acerca de cuándo y por qué usarlas. El conocimiento metacognitivo se refiere a la información procedural y declarativa que es llamada desde la memoria y guía la actividad cognitiva. Está conformado por creencias y conocimientos adquiridos que a través de diferentes experiencias vitales se han almacenado en la memoria de largo plazo. Flavel señala que muchas veces, quizás debido al uso del prefijo meta, se ha considerado que este tipo de conocimiento como algo misterioso o diferente a otros tipos de saberes que los sujetos poseen. Sin embargo, este distinguió que no tiene fundamento. Para el autor, el conocimiento metacognitivo es de naturaleza muy similar acerca del ajedrez o de la música que puede poseer un sujeto. El autor señala
Cuatro características básicas que lo equiparan con otros conocimientos humanos. El procedural y declarativo crece a medida que pasan los años, en un lento proceso de desarrollo. Puede ser activado en forma automática ante situaciones familiares y puede tener deficiencias, es decir, ser insuficiente, inexacto o utilizado de manera inapropiada, como ocurre con otras formas del saber humano. En otras palabras, lo que hace el saber metacognitivo diferente no es su naturaleza, sino el objeto que lo ocupa. 2. Las habilidades metacognitivas. Esto implica aquellos aspectos de control y regulación de nuestra actividad cognitiva y el proceso de aprendizaje. Estas habilidades hacen referencia a procesos de planificación, motorización y autoevaluación. De otra parte, para Kagan y Lang, las habilidades metacognitivas se ubican en las siguientes dimensiones. La supervisión. Esto implica la capacidad de reflexionar sobre las operaciones mentales que están en marcha y examinar sus consecuencias. Este proceso se evidencia cuando una persona está abocada a solucionar un problema o realizar una tarea intelectualmente exigente. Se piensa acerca de su conducta y es capaz de ejercer control sobre sus propios procesos cognitivos. Regulación y control. Una vez que se ha detectado el problema, se resuelve. A. Se observa dicho problema y se ajustan los esfuerzos cognitivos que hay que desarrollar. B. Se mantiene una flexibilidad del pensamiento, de modo que sea posible ensayar diferentes opciones para la solución del problema, sin apegarse a una sola. C. Se elaboran planes de acción cognitiva, es decir, diseñar varias estrategias que eventualmente podrían conducir a la solución del problema. D. Mantener la atención enfocada hacia el problema y evitar distraerse por factores externos o internos. E. Cuando el problema se vuelve difícil, se debe controlar la ansiedad, la angustia, ya que podría agregar obstáculos al problema. Importancia de la metacognición en la educación. Teniendo en consideración que la metacognición implica estar consciente de las fortalezas y debilidades, la conciencia debería llevar a buscar alternativas para mejorar estas habilidades intelectuales, compensando de una manera u otra las debilidades y evitar volver a caer en errores del pasado. Baker sostiene que los déficits metacognitivos que exhibe una persona en un dominio particular causa déficit en su ejecución. Entonces, se hace probable que al incrementar las habilidades metacognitivas del sujeto, esto mejore su aprendizaje. Por otro lado, las causas que generan el fracaso escolar pueden darse en distintos aspectos de la vida del estudiante, tanto a nivel familiar, sociocultural, como de los factores individuales. Dentro de estos últimos se encuentran los factores motivacionales. Varios estudios demuestran que los estudiantes que no logran tomar conciencia de su situación en relación a sus actitudes académicas tienen dificultades para evaluar, controlar y actuar sobre los mecanismos de aprendizaje. Además, Pozo afirma que si una persona tiene conocimiento de sus propios procesos psicológicos, éste podrá usarlo de una manera más eficaz en la planificación de las estrategias de su aprendizaje, facilitando así la adquisición, el almacenamiento y la utilización de la información captada. Asimismo, existen dos acciones cognitivas. 1. Las acciones que facilitan el procesamiento de la información recibida. Y 2. Las acciones del automanejo que busca mantener y mejorar la atención, el esfuerzo y el tiempo del aprendizaje. Todo esto resulta de suma importancia para que los estudiantes desarrollen sus procesos metacognitivos, ya que no solo basta con tener los conocimientos, sino saber manejarlos a favor de la solución de los problemas que se les presente en su vida personal o en su vida académica, ya que no solo derivan del esfuerzo intelectual, de los conocimientos o de los conceptos que la persona previamente adquirido, sino de la habilidad de reconocerlos y saber activarlos en favor, ya que con esto pueden enfrentar alguna situación. El pensamiento de los individuos puede ser clasificado en dos grupos. A. Los pensamientos, que abarca la colección de los esquemas, los conceptos, los símbolos y las reglas. B. El pensamiento, que está constituido por el conjunto de mecanismos del control ejecutivo, que se ejerce con el fin de conservar la información acerca de lo que se ha aprendido, orientar la búsqueda de las soluciones y conocer cuándo se ha logrado alcanzar esta solución. Siendo así, los mecanismos de control y supervisión
quienes permiten que los estudiantes desarrollen sus habilidades para poder solucionar los problemas y reflexionen sobre su progreso y su retraso cognitivo, así como las consecuencias que repercuten en su bajo rendimiento. Estrategias metacognitivas. Las estrategias metacognitivas son procedimientos que desarrolla sistemática y conscientemente para influir en las actividades de procesamiento de información como búsqueda y evaluación de información, almacenar en nuestra memoria y recuperarla para resolver problemas y autorregular nuestro aprendizaje. Cuando aprendemos, desarrollamos de manera natural y de muchas veces de manera inconsciente, lo cual acciones que nos permite aprender. Se puede identificar 3 procesos que coinciden a su vez con momentos antes, durante y después, que son A. Planificación, B. Control on life o supervisión, el cual puede ser automático o consciente. Y por último, evaluación. A diferencia de las estrategias cognitivas, estas estrategias permiten al estudiante observar su propio proceso. Son externas al mismo y comunes a todo tipo de aprendizaje. Conforman un tipo especial de conocimiento por parte del estudiante. Algunos autores han caracterizado como un triple conocimiento, referido a la tarea del aprendizaje, referido a la estrategia del aprendizaje y referido al sujeto del aprendizaje. Es decir, saber qué es exactamente aprender, cómo es que se puede aprender mejor y explorar las emociones, sentimientos y actitudes de uno mismo. Presentaremos ejemplos de estrategias metacognitivas en estudiantes. En primer punto, el detenerse a reconocer el objetivo y finalidad de un ejercicio o tarea que se vaya a realizar. Por ejemplo, entre uno que sirve para el enriquecimiento del vocabulario mediante la lectura de un texto y otro que sirva para la perfección de comprensión de lectura. También la autoevaluación de una actividad ya realizada y por último la búsqueda de ocasiones de práctica para consolidar lo aprendido en clase. Es importante resaltar que la toma de conciencia tanto sobre los contenidos propios de conocimiento como sobre las estrategias empleadas y su eficacia se da como resultado de la reflexión consciente que se lleva durante el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Para el manejo metacognitivo del propio aprendizaje es necesario desarrollar un saber de nivel superior, un saber sobre el hacer. Esto permite al sujeto aprender a planificar, administrar y regular su propio aprendizaje y los procesos de solución del problema mediante la elección, utilización, modificación y evaluación de las estrategias cognitivas apropiadas. También tenemos estrategias metacognitivas en la práctica docente. En el enfoque metacognitivo es preciso comprender que los docentes y estudiantes deben priorizar en el aprendizaje del proceso de la información. Algunas estrategias metacognitivas en la práctica docente tenemos: 1. El cuestionario o la entrevista estructurada, en la cual el docente busca el mejor momento para aplicar la técnica, pero es muy recomendable hacerla para la transformación del conocimiento, ya que es una
etapa en la que los estudiantes aplican los aprendizajes a nuevas situaciones. 2. Portafolio educativo. Los docentes deben incentivar a sus estudiantes que tengan sus portafolios personales de asignaturas como evidencias sobre cuestionarios, trabajos de clase, ensayo, talleres y aportes significativos de opinión sobre el conocimiento aprendido, además de los controles de lectura entre lo relevante. 3. Resúmenes. Es importante aplicar esta técnica como refuerzo de lo aprendido, a fin de conseguir apropiarse y valorar el conocimiento relacionado. Además, el resumen como nuevas ideas y estructurar correctamente lo solicitado. Por lo tanto, un resumen consiste en reducir a términos breves y precisos lo esencial de un asunto. Con respecto a las estrategias ya mencionadas, el docente buscará, mediante las mismas, dar una herramienta para sus estudiantes. Así, desarrollarán su propio aprendizaje según paso a paso los logros académicos que ellos van alcanzando, así también como las estrategias que tienen su propia mejora. En conclusiones, la metacognición es una serie de procesos, operaciones y actividades que realiza un individuo, partiendo de la interiorización de los mecanismos intelectuales, con el fin de evaluar la información para poder conocer, controlar y autorregular su propio aprendizaje. También, para aplicar los procesos metacognitivos, el individuo necesita como punto de partida ser consciente de las estrategias que está llevando para procesar la nueva información y, a partir de ello, evaluar si las estrategias utilizadas contribuyen con la meta de aprendizaje planteada o no, así como reconocer con qué habilidades intelectuales cuenta y cuáles necesita desarrollar. Otra conclusión sería que las habilidades metacognitivas son aquellas que relacionan los aspectos de control, regulación de la actividad cognitiva y los procesos de aprendizaje, mediante los procesos de planificación, monitorización y autoevaluación. Para realizar estos procesos se debe emplear. Metacognitivos son la capacidad de un individuo de pensar en su pensamiento, de conocer sus conocimientos, además de ser consciente de su conciencia. Por otro lado, estos dos son de suma importancia, ya que nos ayudan a mejorar nuestros procesos cognitivos. Por ejemplo, la lectura, la comprensión lectora. Adicionalmente, la metacognición hace referencia a la capacidad de autorregular los procesos de autoaprendizaje y, por otro lado, la capacidad de desarrollar conciencia y control acerca de los procesos de pensamiento y control. De acuerdo con Gell-Mann, 1985, la investigación indica que los conocimientos que un sujeto tiene sobre el mundo de la mente implica un gran número de conceptos y de insights entrelazados. Esto lleva a Gell-Mann a considerar la metacognición en un sujeto más global, como la teoría de la mente, la cual implica múltiples facetas, además de identificar 5 grupos de conocimientos diferentes. La existencia. El sujeto conoce